¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente, en este caso la Fiscalía Metropolitana Oriente ya presentó la acusación en contra de estos dos imputados, José Bulnes y Enrique Sessler. Recordemos, ambos que fueron detenidos por estar involucrados en esta brutal golpiza que le dieron a un empresario gastronómico, recordemos, el pasado mes de octubre del año 2020. Pues bien, tras varios meses de investigación, finalmente se ha presentado, esta acusación. Recordemos que ambos imputados se encuentran cumpliendo diversas medidas cautelares. Se espera que ya durante los próximos meses se realice el tema ya de la preparación del juicio oral, un proceso que podría durar al menos un año, según así lo han manifestado los abogados intervinientes en esta causa. Pero recordemos básicamente qué fue lo que ocurrió el pasado mes de octubre del año 2020, cuando sufre la agresión el empresario gastronómico Max Raide, quien nos comentaba también y recordábamos durante esta jornada que aquella noche él prestó ayuda a dos mujeres que eran acosadas por estos dos sujetos. Él se iba movilizando en su vehículo, ve que estas dos mujeres estaban siendo molestadas por estos dos sujetos, aparentemente bajo los efectos del alcohol, y él los increpa y les dice derechamente que dejen de molestarlas. A raíz de esta situación es que ambos sujetos deciden agredir con golpes de puño y, lo que es más brutal aún, utilizando una copa de vidrio, la cual le quiebran en su ojo. Producto de esta situación resultó con diversas lesiones de gravedad. Incluso nos comentaba durante esta mañana, porque tuvimos la oportunidad de conversar con él, nos señalaba que él tuvo la pérdida del 70% de la visión de su ojo izquierdo. A pesar de todo el tratamiento que ha recibido, también hay secuelas no solamente físicas, sino que también psicológicas, producto de las agresiones, las que fue víctima este empresario por ayudar entonces a estas dos mujeres que sufrieron el acoso por parte de estos dos sujetos. Cabe señalar, y esto es algo que hay que señalar y aclarar también en base a la acusación que ha presentado la Fiscalía Metropolitana Oriente, que tiene que ver con las penas. ¿Por qué no son las mismas? Según lo ha especificado en este caso el Ministerio Público, para José Bulnes se ha solicitado la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y para el acusado Enrique Sessler se le solicita la pena de 3 años de presidio menor. ¿Por qué la diferencia? Es porque en este caso José Bulnes cuenta con un antecedente bastante grave que tiene que ver con el año 2017, cuando él pasa una luz roja del semáforo y protagoniza un fatal accidente, incluso causándole la muerte a otra persona. Él estaba conduciendo, según la investigación, en estado de ebriedad, y esto es considerado entonces por la Fiscalía como un agravante. Es allí entonces la diferencia de estas penas, que ha solicitado entonces 5 años para Bulnes, que en caso de ser considerado culpable tendría que cumplir entonces al menos la mitad de esta condena en prisión, en cárcel efectiva, a diferencia, por ejemplo, del otro imputado que al ser inferior y no ser considerado una pena de crimen, estos 3 años podría, por ejemplo, cumplirla en su propio domicilio, en una libertad vigilada. Tuvimos la oportunidad, les comentaba yo anteriormente, de conversar efectivamente con el empresario gastronómico, quien nos contaba y recordaba básicamente cómo fue aquel violento episodio, y los invito a que escuchemos parte de su testimonio. Nunca pensé que obviamente por parar un acoso y porque estas personas estaban tomando en la calle, iba a terminar finalmente en el estado físico que terminé, con los daños obviamente que me ocasionaban en el ojo y en la visión. Lo único positivo es que finalmente esas mujeres por lo menos lograron volver después bien a su casa. Y bueno, han pasado 2 años. Obviamente que estas son situaciones que te tocan, que uno nunca se las espera, pero cuando te tocan vivir. Y lo importante es que seguimos adelante. Yo creo que en parte también porque estas situaciones son cosas muy graves, que la sociedad frente a esto en el fondo no puede tener dos visiones. No son blancas palomas, son delincuentes que caminan por la calle y que de alguna manera en el fondo la sociedad frente a eso tiene que entender que estas personas tienen que terminar en la cárcel. Por muy duro que pueda ser, es así. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Les comentaba yo anteriormente que viene toda la fase de la preparación del juicio oral, en donde hay una serie de evidencias que va a presentar en este caso durante el juicio el Ministerio Público, que dice en relación con los registros de las cámaras de seguridad,
también y fundamentalmente, y va a ser clave para todo este proceso judicial, la declaración tanto de la víctima de Max como de las propias mujeres quienes fueron acosadas y cuyo relato también ha sido fundamental para determinar la responsabilidad de estos dos imputados. Este proceso, al menos de preparación de juicio oral, nos comentaba Max, podría durar alrededor de 3 a 4 meses, en donde ya derechamente se va a solicitar estas penas que comentábamos anteriormente en el proceso judicial, un juicio que evidentemente vamos a seguir muy de cerca. Bien, muchas gracias, Fabián, por ese completo reporte policial. Buenas tardes. Buenas tardes.